Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 44 minutos. Un dato que, digamos, tiene sus connotaciones, digamos, en este país de memoria corta donde realmente nos gana la coyuntura, ¿no? Pero ayer hubo una referencia sobre la vinculación de militares con la captadora ilegal de dinero Big Money. Se hablaba justamente, a ver, aquí tengo el dato exacto, de esta referencia confirmada por las autoridades. 139 militares en servicio activo aparecen como posibles inversionistas de la captadora ilegal Big Money, que lideraba alias Don Nasa, asesinado hace algunas semanas. De ellos hay 3 oficiales y 136 de tropa. Y así como Big Money, luego apareció Renacer, cuando le agradecía a un miembro de la Policía Nacional, a don Dieguito y a don Marquito, porque le duplicaron la inversión de $5,000 a $10,000, billete tras billete, contante y sonante, en billetes de 100 encima. Pero de todo esto, evidentemente, hay una preocupación, porque claro, y lo conversamos acá tuvimos en su momento un panel con la economista Verónica Artola y con el economista Santiago García, que compartieron justamente espacio aquí en nuestra estación hace algunas semanas, señalando que nadie te paga el 90% de rendimiento por una inversión en una semana. O sea, ningún negocio lícito, me refiero, legal, lícito. Y nadie paga el 100% de una inversión tampoco, como de $5,000 a $10,000. Pero todo esto va atado a la ausencia de educación financiera o también un tema de codicia. Vamos a preguntar a un especialista en la materia, la autoridad que controla el sistema de la economía popular y solidaria, donde están las cooperativas, las cajas de ahorro, etcétera. La doctora Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, está aquí de modo telemático atendiéndonos. ¿Cómo le va, superintendenta? Bienvenida, buen día. Buenos días, señor Vela, señorita Sánchez. Buenos días a todos quienes escuchan su programa. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, yo, digamos, hice este preámbulo, más allá de que está claro que las captadoras ilegales no forman parte del ámbito del control de la superintendencia, pero quiero enfocarme un poco en la ausencia de educación financiera que hay en el Ecuador, y sobre eso evidentemente si hay una responsabilidad o corresponsabilidad de la sociedad. Esto pasa por aquello, por la falta de educación financiera, de conocimiento, también por la necesidad, por la codicia, superintendenta. Yo creo que hay que analizar este problema desde varios enfoques. Uno, por supuesto, es el de la falta de educación financiera que no nos permite tener una claridad como sociedad, quiero decir, de lo que es una relación adecuada con los actores regulados del sistema financiero. Y aquí hay que ser muy claros, actores regulados hay pocos. La actividad de intermediación financiera es una actividad que solo puede realizarse por autorización expresa de las entidades públicas que tienen esa facultad. Y sin embargo, existe mucha aceptación del público en general respecto de otras figuras que no están dentro de esta dinámica del control, la supervisión y el cumplimiento de la normativa. Ahora, esta apertura puede deberse a 2 problemas, no solo la falta de educación financiera, sino también problemas relacionados con la exclusión financiera, es decir, el que no existan espacios adecuados para incluir en una gestión de acceso a los servicios financieros a toda la población. Y ahí luego del acceso viene una segunda parte, ¿no es cierto?, que es además el uso de los servicios financieros y que estos servicios financieros a los que se tenga acceso efectivo respondan a la realidad y las necesidades de las personas. Entonces, nos queda mucho por trabajar en ese campo y ambas cosas deben complementarse y deben atacarse desde una línea de política pública que esperamos pronto se concrete en el país, que es precisamente la promulgación de una estrategia nacional de inclusión financiera que tenga un componente muy claro de educación financiera. Si es que logramos confluir todos los actores relacionados con el sistema financiero en este eje articulador de trabajo que sería la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, los resultados que ahora se obtienen de manera aislada por cada uno de los actores se sumarían a esta estrategia y esperaríamos que esto nos permita atacar de una manera mucho más global y mucho más efectiva problemas como el que usted describe. Señora Superintendenta, buenos días, bienvenida. A propósito de esta exclusión a la que ha hecho referencia como parte también de alguna manera de estas causas,
¿Cómo estamos a nivel de cooperativas de ahorro y crédito en el país? Porque uno de los temas que evidentemente también los ciudadanos cuestionan es esta falta de acceso a créditos, tasas de interés elevadas y demás. ¿Cómo estamos a nivel de cooperativas de ahorro y crédito? Yo le agradezco muchísimo la pregunta, señorita Sánchez, porque nos permite hablar de lo que es el sector financiero popular y solidario. Un sector que, en primer lugar, se rige por los principios de la economía social y solidaria y del cooperativismo, y que, por lo tanto, tiene una visión distinta respecto de lo que es no solo la gestión de la intermediación financiera, sino la relación con sus socios, distinta respecto de otros actores que se relacionan, por ejemplo, con clientes. Luego tenemos un segundo punto, que es el número. Nosotros tenemos más de 480 entidades del sector financiero popular y solidario distribuidas a nivel nacional. Estas entidades, por mandato normativo, están divididas en segmentos según sus activos. Y claro, tenemos entidades muy grandes que están entre los 20 intermediarios financieros más grandes del país y que tienen activos que superan los $500 millones y tienen, por lo tanto, presencia a nivel nacional, servicios financieros digitales, página web, aplicaciones para aplicativos móviles, para teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Y tenemos también entidades muy pequeñas que están en el segmento 5. Es crecer con una visión de sostenibilidad en el tiempo, garantizar, por lo tanto, los recursos que son depositados en estas entidades y, por supuesto, hacer que la gestión adecuada de esos recursos facilite el acceso al crédito por parte de sus socios. Y en esa línea, temas importantes, estructurales, fundamentales, tienen que ver precisamente con la emisión de normativa que favorezca estos procesos. Voy a hacer referencia a 3 normas puntuales. La primera, la norma de educación financiera para cooperativas y mutualistas, que fue promulgada por la Superintendencia hace 2 años y que tiene ya resultados que son muy interesantes. Hay más de 1 millón de socios capacitados en la aplicación de esta norma. La norma de protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros del sector financiero popular y solidaria para la inclusión financiera con perspectiva de género, norma que nos da también no solo la posibilidad de mejorar esta interrelación y favorecer la inclusión financiera desde la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros, sino que también favorece la inclusión financiera con perspectiva de género, es decir, favoreciendo los procesos que abran oportunidades hacia las mujeres. Y una tercera norma que es precisamente la que tiene que ver con la prevención y la gestión de riesgos ambientales y sociales para el sector. Todas estas en un marco que le da ya no solo una sostenibilidad desde el punto de vista financiero, sino también un cumplimiento efectivo de los principios del cooperativismo con una visión inclusiva y, por supuesto, favoreciendo grupos que están especialmente excluidos, como las mujeres, los jóvenes y la población en situación de movilidad. ¿Podemos decir entonces, señora superintendenta, que el sector de las cooperativas que forman parte de la economía popular y solidaria es un sector boyante, que goza de buena salud, que tiene estabilidad? Así es. Podemos decir que las cooperativas y las mutualistas tienen condiciones adecuadas para la gestión que están realizando. Los 10 años de supervisión de la superintendencia existe, no hay que olvidar, apenas desde el 2012, y esto es importante porque lo que nos ha permitido este tiempo de gestión del organismo de control es no solo generar una cultura de cumplimiento en las cooperativas y en las mutualistas, sino además favorecer a las entidades con una estructura normativa adecuada para la gestión de intermediación financiera y desde esa estructura, desde esa dinámica, poder favorecer una mejor gestión de los recursos que reciben como ahorro estas entidades y, por supuesto, de los créditos que otorgan. En esa línea es importante ver, por ejemplo, cifras como las del crecimiento del sector, que desde que existe la superintendencia, por ejemplo, en activos, ha crecido en el 257%, esto es muy importante, y en este momento reúne a más de 5.300.000 socios a nivel nacional.
Acá me envían una pregunta y no sé si usted tiene una respuesta a este comentario que nos hacen a través de nuestra transmisión. Le traslado a la Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Me dice, hay empresas de inversiones que brindan entre un 10 y 20% de ganancia mensual y tienen los documentos respectivos en regla. La pregunta, si dicen que son ilegales, ¿por qué los estamentos respectivos dan la documentación para que mantengan estos negocios? No sé si usted puede responder esta pregunta, doctor Hernández. No me corresponde porque precisamente se habló de que es una empresa y las empresas están al amparo de normativa distinta a la de la economía popular y solidaria, reguladas por otro supervisor. Sin embargo, insisto en que en el sector que nos corresponde, que es el de la economía popular y solidaria, lo importante es acceder a la información que está a disposición del público para verificar precisamente estos temas. Y si la persona que hace la pregunta es una persona que se ha informado, eso se deviene, ¿no es cierto?, del contexto en el que pregunta respecto de que tiene autorizaciones y etcétera, etcétera. Yo invito a la ciudadanía en el ámbito de competencia de esta superintendencia a que acceda a la información que tenemos a disposición del público en nuestra página web, especialmente el catastro de entidades autorizadas por la superintendencia para realizar actividades de intermediación financiera, y con eso puedan verificar la información respecto de su relación con estos intermediarios del sector controlado. Tenemos el dato, superintendenta, que es otra inquietud que me plantean, de cuántas cooperativas liquidadas pasaron como fideicomiso al CONAFITS, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, y si es que está en el radar que pasen más cooperativas liquidadas a ese fideicomiso. Para poder contestar esta pregunta hay que hacer una referencia previa que permita contextualizar el tema. El Código Orgánico Monetario y Financiero, que es una norma transversal para el sistema financiero nacional, establece un tiempo máximo de duración de las liquidaciones de las entidades del sector. Una vez que se cumple ese tiempo máximo, la propia normativa dispone que si es que transcurrido el tiempo todavía existieran activos que deban liquidarse, ¿no es cierto?, hacerse líquidos para poder cubrir los pasivos, entonces con estos activos y estos pasivos se deberá constituir un fideicomiso cuya fiduciaria efectivamente es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Por lo tanto, las entidades que pasan a conformar estos fideicomisos lo hacen en razón de que, transcurrido el tiempo, existieron todavía activos que podrían cubrir algunos pasivos de las organizaciones y por lo tanto con esto se constituye el fideicomiso. Entonces, primera conclusión, no todas las liquidaciones pasan a formar un fideicomiso. Segundo tema, la corporación, por mandato de la misma normativa, tiene 2 años para gestionar esos activos dentro del fideicomiso, cubrir los pasivos que sean necesarios y luego de eso debe liquidar las cuentas individuales de cada una de las entidades y, si es que es el caso, liquidar el fideicomiso. Y entonces la siguiente etapa luego de este proceso es que las personas que todavía tengan acreencias que no se hayan cubierto, recurran a la justicia ordinaria para hacer efectivos sus derechos. Insisto, en este proceso no necesariamente todas las liquidaciones deben cumplir todas las etapas, pero sí ha habido un número de entidades que han llegado a ese punto y han constituido los distintos fideicomisos, y esos fideicomisos, como dispone la normativa, se están gestionando en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, motivo por el cual esta superintendencia no posee la información exacta relacionada con cada uno de ellos. Señora superintendenta, nos piden también en esta interacción que tenemos en nuestras redes sociales que le pidamos a su vez que hable de las cajas de ahorro y crédito. Claro que sí. Por mandato de la Constitución, el sector financiero popular y solidario se conforma de manera general por organizaciones como las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, las cajas de ahorro, las cajas comunales y los bancos comunales, siendo estas 3 últimas figuras entidades que, a pesar de corresponderse con el sector financiero popular y solidario, no son sujeto de control y supervisión por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
que sí controla a las cooperativas de ahorro y crédito y a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es precisamente que estas organizaciones tienen un vínculo distinto y no intermedian con el público, por lo tanto se manejan bajo los principios de la autogestión y el autocontrol, que son principios rectores de la economía popular y solidaria, pero que siendo estas estructuras, me refiero a las cajas de ahorro, las cajas comunales y los bancos comunales, distintas a las de los otros intermediarios financieros que generan mayor riesgo, permiten hacer esta diferenciación. Entonces, el Código Orgánico Monetario y Financiero expresamente excluye a estas figuras precisamente para hacer posible que operen dentro de esta lógica y esta dinámica que es la del autocontrol y la autogestión, respetando sus principios y favoreciendo además que tengan una operatividad más adecuada a su tamaño y a su realidad, porque no hay que olvidar que el control y la supervisión tienen implícitos costos y procesos que no necesariamente se pueden cumplir en entidades de todos los tamaños. Así que para salvaguardar la realidad de estas entidades, se las excluye del control y la supervisión. Superintendenta, ¿la superintendencia a su cargo de alguna manera tiene alguna incidencia en la posibilidad de construir una regulación para combatir y enfrentar el agiotismo? La superintendencia no tiene capacidad de dictar normas con fuerza de ley. Tenemos capacidad regulatoria por mandato de la normativa que nos rige en el ámbito de nuestra competencia, que es precisamente el del control y la supervisión. Cuando nosotros pensamos en el agiotismo, tenemos que entender lo que esto significa, no solo dentro de la dinámica de los intermediarios financieros, sino también lo que significa respecto de la relación con las personas que se vinculan con el sistema financiero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué nos referimos de manera general y cuáles serían las posibilidades de que eso afecte a las actividades del sistema financiero o a quienes se relacionan con estas entidades? Y para finalizar, me comentan acá como aporte que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional está trabajando en la construcción del proyecto de ley de tipificación del anatocismo. Me dicen que el proyecto busca sancionar penalmente a quienes cobran interés sobre interés, o sea, los bancos y en sitio del sistema financiero, incluyendo cajas de ahorro y cooperativas. ¿En eso están participando ustedes, superintendenta? Yo quisiera, señor Vela, hacer un par de afirmaciones. Entiendo que lo que usted refirió es la pregunta que le hacen, pero sí, es muy importante hacer ciertas puntualizaciones precisamente para generar claridad en quienes se relacionan o se preocupan por estos temas, ¿no es cierto? El anatocismo es efectivamente el acumular los intereses al capital dentro de una misma operación de crédito. Esto tiene varias connotaciones, no solo la connotación financiera, también en los ámbitos civiles y mercantiles puede darse una figura en la cual los intereses vencidos se agreguen a un capital para volverse un nuevo capital y producir nuevos intereses. Esto, dependiendo del marco legal vigente, puede ser factible, inclusive por convenio entre los interesados. Y en el Ecuador, la Constitución de la República, puntualmente en el artículo 308, prohíbe las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. De la misma manera, el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo 130, prohíbe el anatocismo. Sin embargo, la legislación ecuatoriana no tiene ni una definición de anatocismo, ni lo ha tipificado como delito. Efectivamente, la Comisión está tratando un proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal para tipificar el anatocismo. Tuvo la gentileza de invitarnos, comparecimos el día de ayer a dar nuestra opinión respecto del artículo propuesto. Entiendo que la Comisión ha llamado
a varias autoridades relacionadas con el tema para opinar al respecto y espero que si es decisión de la Asamblea Nacional tratar este tema para hacer una modificación al Código Orgánico Integral Penal en este sentido, se procure precisamente poder trabajar de tal manera que la tipificación permita darle claridad a esta figura que, insisto, no está definida en el marco legal vigente. Correcto. Le agradezco, doctor Hernández, por estos minutos sobre este tema que tiene que ver justamente con la situación de la economía popular y solidaria, integrada esta por las cooperativas, las cajas de ahorro, etcétera. Muy amable, superintendenta. Muchísimas gracias, señor Vela, a usted y a la señorita Sánchez por el espacio y simplemente permítame referir a propósito del inicio de la presentación lo importante de la regulación y el control de las entidades en general y puntualmente los efectos positivos que el cumplimiento normativo puede tener en los temas que hemos tratado, inclusión financiera con perspectiva de género, la gestión adecuada del crédito y un tema particular que estamos trabajando desde la superintendencia, que es precisamente el de la administración del riesgo ambiental y social en las cooperativas y las mutualistas, apalancado con la normativa correspondiente. Correcto, muy gentil. Gracias a Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria. 8:07 a.m. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.